Hola familia, en este video vamos a compartirles el top 5 de las principales preguntas que nos hacen nuestros estudiantes del módulo de acompañamiento, específicamente en Derecho Inmobiliario. Si quieren aprender más, no se lo pierdan. Familia, yo soy Felipe, junto con mi esposa Camila tenemos CF Rojas, una compañía especializada en ayudarlos a ustedes a emprender en el sector inmobiliario. En esta oportunidad estamos con la doctora Laura Robledo. La doctora Laura es abogada, es especialista en Derecho Inmobiliario, es docente universitaria, ha sido panelista de varios seminarios, es columnista de, yo diría que de los principales periódicos del país. Y adicionalmente es la profesora estrella de nuestro programa de acompañamiento. Durante las clases, en general, tenemos una serie de preguntas que son las que más nos repiten los estudiantes y que queremos compartir con ustedes para que empiecen a capacitarse. Bienvenido, Laura, ¿cómo estás? Hola Felipe, muy bien, muchas gracias y muy contenta de hacer este video contigo para explicar temas que son tan importantes para todos los estudiantes de este coaching inmobiliario. Correcto. Bueno, entonces si estás de acuerdo, vamos con la primera pregunta. De acuerdo. Esta es una pregunta que nos hacen con suprema frecuencia y es que cuando los estudiantes van a tomar la decisión de inversión y revisan un certificado de tradición, ¿cómo se pueden cerciorar si el inmueble está o no inmerso en un proceso de sucesión? Bueno Felipe, esta pregunta es muy importante y la respuesta no es lo que esperamos tal vez o no es tan común porque sencillamente digamos que en muchas ocasiones no es a simple vista identificable si un inmueble se encuentra inmerso o no en un proceso de sucesión o debe estar dentro de un proceso de sucesión. ¿Por qué razón? Porque muy probablemente en algunos casos el propietario de ese inmueble falleció, pero su familia no ha iniciado un proceso de sucesión y si este proceso no ha terminado, no se va a identificar en el inmueble si este fue adjudicado ya a los herederos o legatarios mediante sentencia o mediante adjudicación y sucesión de mutuo acuerdo por una escritura pública. Entonces, aquí tenemos que utilizar métodos un poco más coloquiales para identificar si el inmueble está en sucesión o no. Y lo primero es, y siempre se los decimos en las clases, si usted va a comprar un inmueble, pregunte dónde está el propietario. Así de sencillo. ¿Dónde está el propietario? Porque usted necesitaría negociar o por lo menos saber dónde está el propietario. La primera sospecha es sobre el tema de la sucesión, si la persona con la que estamos comercializando no es el propietario inscrito en el certificado de tradición y libertad y esta persona, digamos que no aparece en la negociación. Bueno, ¿y el dueño dónde está? ¿Qué pasa con el dueño? Y ahí ya podríamos encontrar un poco de respuesta. No, es que el real dueño o propietario falleció y estamos en el proceso de sucesión. Lo que pasa es que entre los hermanos tenemos un problema y no hemos podido iniciar el proceso. Y ahí nos enteraríamos. La sucesión en realidad no es un proceso y eso es lo primero que yo les diría a los estudiantes para responderles esta pregunta. Y por ende, no siendo un proceso, no siempre lo vamos a ver reflejado en el certificado de tradición y libertad. La sucesión jurídicamente es un modo de adquirir el dominio de los bienes, no solamente de los inmuebles. Y por esa razón podemos identificar no si el inmueble está en un proceso de sucesión, sino si el inmueble surtió o fue adquirido por alguna persona como resultado de un proceso de sucesión, lo que sí se va a ver reflejado en el certificado de tradición y libertad, que como te decía, puede darse bien por una notaría, con una escritura pública que adjudique el bien mediante sucesión de mutuo acuerdo o mediante sentencia judicial que adjudique el bien a determinadas personas como consecuencia del proceso de sucesión. Entonces, esa es la manera de yo saber si el bien fue adquirido como resultado de la sucesión. Pero para saber si el bien requiere, previo a que el estudiante lo compre o a que cualquier persona se haga propietaria del inmueble, para saber si requiere tramitar su proceso sucesoral, bien sea de mutuo acuerdo o litigioso, sobre ese bien, tengo que identificar si el propietario inscrito en el certificado de tradición y libertad ha fallecido o no ha fallecido. Y eso me permitiría a mí descartar la ecuación y me permite hacer esa pregunta cuando yo trato de indagar dónde está el propietario inscrito en el momento de interesarme por el inmueble y hacer la negociación, y esa es una pregunta clave que siempre debemos hacer. Listo. Y para cerrar un poquito, que eso también nos lo preguntan mucho cuando estamos en clase, es, entonces, si hay un inmueble que
debe surtir el proceso de sucesión, ¿lo descarto o es viable para invertir en flipping o hacer una inversión inmobiliaria? Cortico, ¿qué opinas? Ok, es supremamente viable cuando el proceso de sucesión se está desarrollando de mutuo acuerdo entre los herederos de un notario público de Colombia, pero si el proceso es litigioso puede tardar bastante tiempo y ser complejo y por lo tanto en estos casos no recomendamos que el inmueble sea adquirido para flipping. No porque no sea posible, todo es posible, pero el flipping es un negocio de tiempo. Las sucesiones litigiosas toman bastante tiempo, pueden tener varias instancias judiciales y por lo tanto estos son los únicos casos en los que no recomendamos adquirir el bien por sucesión para hacer flip. Súper. Número 2, el usufructo. Laura, cuéntanos un poquito, ¿qué es el usufructo? Nos han preguntado varios de los asistentes si un usufructo se puede heredar o no. Y si se hereda, una vez fallece el que estaba como propietario de ese usufructo o quien tenía el usufructo, tú me corregirás un poquito cómo se dice correctamente, ¿cómo se hace para que el bien se pueda comercializar de nuevo? Bueno, Felipe, esta pregunta es importante. El usufructo es un derecho real que le da a su titular el derecho precisamente de usar, gozar de un bien, más no disponer de la propiedad del mismo, porque el usufructuario no es su propietario, pero es quien tiene derecho al uso y al goce. ¿Qué es el goce? Es a percibir los frutos del bien o de la cosa. Entonces, el usufructo como derecho real, en la mayoría de los casos termina con el fallecimiento del usufructuario y en ese caso pues se levanta el usufructo, que es el gravamen o limitación al dominio como derecho real y por ende no puedo decir yo que por ser hijo de un usufructuario voy a continuar con el usufructo de quien estaba inscrito como usufructuario en el folio de matrícula inmobiliaria. De hecho, en la mayoría de los casos el usufructo termina al fallecimiento del usufructuario y en ese momento pues, se levantaría el gravamen. También es posible que el usufructo se constituya con otro tipo de condición que no sea el fallecimiento, pero ustedes se van a encontrar que la condición principal del usufructo va a ser el fallecimiento del usufructuario como usufructos vitalicios que son muy comunes en constituirse en favor de personas quienes disfrutan inmuebles pero que son de propiedad de los hijos o de los padres. Y esto es importante porque digamos que en el usufructo es importante leer bien la escritura pública mediante la cual se constituyó para identificar en qué tipo de usufructo nos encontramos y cuál es la condición que se pactó para su terminación. Número 3, vamos a ingresar al tema de la promesa de compraventa, que es uno de los aspectos más álgidos y lo que más nos preguntan los estudiantes durante el programa de acompañamiento. Y esta pregunta es muy frecuente. Nos dicen los estudiantes si se podría o si un propietario podría con un solo bien inmueble firmar varias promesas de compraventa. ¿Se puede o no se puede hacer, Laura? ¿Qué opinas tú? Muy importante y sí se puede. En Colombia, legalmente es posible vender cosa ajena o prometer en venta cosa ajena. Es decir, yo puedo vender lo que ni siquiera sea mío. Puedo vender lo que ni siquiera sea mío y también puedo prometer en venta a varias personas del mismo bien. Claro que no sería lo correcto, pero lo correcto no siempre es igual a lo que es legal, ¿cierto? Entonces, como la promesa otorga derechos personales, que como se los explicamos en el coaching, derechos personales son aquellos que se pueden exigir entre persona y persona. Esa promesa únicamente da derecho a exigir a ese propietario, venga, transfiérame el bien. Lo que pasa aquí entonces es que en Colombia, para adquirir el derecho de propiedad, yo necesito firmar la escritura pública de venta, que es lo que denominamos título, y registrarla ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, que es lo que denominamos modo. Y lo que realmente me da el derecho de propiedad es el registro, no la promesa de venta. Y que una persona suscriba promesa de venta conmigo, prometiéndome en venta un bien inmueble, no impide que esa persona le prometa el mismo bien inmueble a otros. Muy probablemente ocurre en algunos casos en personas que no son las más transparentes en hacer negocios y esto no debería hacerse de esta manera. Lo que sí es que siempre debemos asegurarnos de que en el momento de la escrituración ese inmueble no haya sido transferido antes a otro, no haya habido un registro de una transferencia a favor de otra persona, porque podemos estar siendo objeto de una situación irregular.
Lo que sí es que cualquier persona que haya firmado promesa sobre ese mismo bien inmueble podrá exigirle a ese promitente vendedor, propietario del bien, las sanciones, indemnizaciones o perjuicios que se deriven de que me hayan prometido en venta algo que ya se le transfirió a otro, o se le prometió antes a otro, o le va a ser transferido a otro. En ciencia cierta, pues la promesa es un contrato interpartes que puede ser suscrito con cuantas personas sea posible y que describirá las cláusulas, cómo reclamar y cómo solicitar indemnización y demás en caso de que quien me prometió ese bien esté haciendo actos irregulares de vendérselo o prometérselo en venta a varias personas. El único que sea propietario es el que realmente lleva a escritura y registro de instrumentos públicos esa promesa de venta de bien inmueble. Y así podremos determinar quién de todos esos prometidos logró llegar al final, que es hacerse dueño. Primero. Bueno, entonces ahí chicos y chicas, los que están viendo este video, no sé si han detectado que la doctora Laura nos ha mencionado en varias oportunidades un tema, y es el certificado de tradición y libertad. El certificado de tradición y libertad es muy importante, que lo saquen ustedes mismos, que lo saquen a través de la plataforma oficial. Si de pronto quieren que más adelante les hagamos un videito específicamente de cómo sacar un certificado de tradición y libertad, cómo leerlo, déjennos por aquí abajo los comentarios, que estoy seguro que Laura estará dichosa en explicarles también un poco más del tema. Entonces, por favor, sean muy responsables, saquen ustedes mismos ese certificado de tradición y libertad, asegúrense que quien les va a firmar la promesa de compraventa, como ya lo mencionó la doctora Laura, para el tema de corroborar que no haya una sucesión, sea quien aparece como titular, que no tenga inscritos usufructos dentro del inmueble, y si los tiene, que firme el propietario de la nueva propiedad y el del usufructo. Y tercero, que antes de firmar la escritura pública de venta y de acabar de pagar, asegúrense que ese bien inmueble no esté ya en un proceso de registro o ya no esté registrado a nombre de otra persona. Número 4. También nos preguntan mucho qué es una debida diligencia, cómo se hace y qué portales me pueden servir para hacerla adecuadamente. Bueno, la debida diligencia tiene muchísimos matices, ¿sí? La debida diligencia la podemos entender como debida diligencia personal, inmobiliaria, urbanística, pero para los efectos del coaching nosotros le hemos dado un matiz muy particular, y es entender esta como la verificación de antecedentes de las personas con las que vamos a hacer el negocio, porque siempre negocios seguros, promovemos los negocios seguros y siempre debemos saber entonces quiénes fueron los propietarios anteriores y quiénes son los propietarios actuales del bien con quienes estamos negociando, para prevenir que tengan antecedentes legales que nos permitan impedir incurrir en situaciones de financiación de lavado de activos, terrorismo y otros asuntos, así como negociar con personas que tengan problemas legales vigentes que puedan afectar la negociación, como embargos, procesos judiciales, demandas, antecedentes penales que sean perjudiciales para el asunto y muchísimos más. La debida diligencia es un término infinito, pero que nos permite decir, asegúrese de que su negocio sea adecuado, que con usted no se esté metiendo en ningún problema ni esté infringiendo las normas. La primera debida diligencia que nosotros recomendamos es Google, porque es muy fácil enterarse de cualquier situación que esté teniendo una persona a través de este portal, pero también recomendamos portales como compliance.com, como Truora y otros que ya ustedes van a ver que permiten chequear antecedentes. No les podemos asegurar que en todos van a poder hacer las búsquedas de una manera igual a otra. Hay unos portales que son muchísimos más profundos que otros, pero en el coaching nosotros les damos las herramientas, un listado de portales muy útiles para que ustedes puedan seguir haciendo sus consultas, y también si necesitan los apoyamos nosotros siempre en CF Rojas y en Conecta para que lo puedan hacer. Súper, y ahí mencionas un tema demasiado importante, y es que las personas que requieran asesoría legal, por aquí les damos todos los contactos de la doctora Laura. Su compañía se llama Conecta Legal, los encuentran en Google como www.conectalegal.com.com, o en Instagram los encuentran también como @conectalegal. Ellos son quienes nos apoyan a nosotros directamente en todos los procesos, en todas las debidas diligencias, en todos los estudios de títulos. Cuando vamos a comprar un inmueble, siempre es Laura y todo su equipo pues como quien nos ayuda a revisar los proyectos. Así que bueno, esta es una publicidad política no paga, pero como convencidos desde el corazón, porque sí nos han ayudado bastante. Sigamos con la última. Número 5, vamos a hablar del tema de las servidumbres, que también genera mucha espina durante nuestras sesiones.
Y es, primero Laura, cuéntanos, ¿qué es una servidumbre? ¿Cómo funciona? Y específicamente, que es una pregunta que nos hacen bastante, y es, en una servidumbre de tránsito que está de hecho, sin, que no está registrada y no tiene ningún documento legal, pero que es la única entrada para un predio que de otro caso quedaría aislado, se puede quitar, es obligatorio dejarla y cómo se puede quitar en caso que se pueda. Bueno, esto es muy importante. Las servidumbres son gravámenes que afectan un predio en beneficio de otro. El predio que otorga el beneficio al otro se llama predio sirviente y el predio que recibe el beneficio se llama predio dominante. ¿Qué tipos de servidumbres encontramos? Encontramos tipos de servidumbres de tránsito, servidumbre de acueducto, servidumbre de energía, servidumbre de vista hemos encontrado y muchos tipos de servidumbres que permiten que un predio se sirva de otro para satisfacer alguna necesidad predial, como la conducción de aguas, como el tránsito para ingresar de un predio a otro. Imagínense que tuviéramos dos predios y para llegar a la vía pública requiero pasar por uno de los predios que tienen ese acceso porque mi predio se encuentra más arriba y no tiene acceso a la vía pública. Eso es una servidumbre, pero también es una servidumbre que el apartamento de abajo, por ejemplo, me permita transitar mis redes de acueducto, energía, alcantarillado por el suyo para yo poder acceder desde mi apartamento que queda un poco más arriba con todos estos servicios. Esta sería también una servidumbre en la que el apartamento de abajo me presta ese servicio de beneficiar a mi predio dominante de la servidumbre que me otorga ese predio sirviente. ¿Por qué son importantes las servidumbres? Primero, porque son derechos reales, son exigibles frente a cualquier persona siempre que se encuentren inscritas. ¿Dónde? En el folio de matrícula inmobiliaria. Y ahí vamos a la pregunta que hacía Felipe. ¿Qué pasa si una servidumbre de tránsito existe de hecho, pero no registrada? Y ese es el único acceso que tiene un predio a la vía pública. Las servidumbres de tránsito en ese caso son obligatorias. Y entonces, si yo le cierro el acceso a la vía pública al predio que solamente tiene ese acceso, inmediatamente van a poder iniciar un trámite que se llama querella civil con fundamento en el Código Nacional de Policía, siempre y cuando se inicie durante los 4 meses siguientes a la infracción o a la vía de hecho que me impide ingresar a mi predio. Allí entonces el inspector decidirá volver las cosas a su estado inicial, es decir, mantener el statu quo para beneficiar al predio que está apartado de la vía pública de acceder. Y eso es una medida temporal simplemente de carácter policivo. En todo caso, el predio que está separado de la vía pública tendría que iniciar un proceso que se llama imposición de servidumbre para que un juez con todo el derecho imponga legalmente al predio que sí tiene acceso a la vía pública de otorgarle esa posibilidad de acceso al predio que no tiene el acceso y se constituya legalmente la servidumbre en los certificados de tradición, se inscriban los folios de matrícula inmobiliaria para darle el derecho a todos los predios y esto está establecido en la ley colombiana y es que ningún predio puede estar separado de la vía pública. Súper. Laura, muchísimas gracias. Estas son algunas, digamos que de las preguntas muy puntuales que más nos repiten los estudiantes en el programa de acompañamiento, en el coaching inmobiliario que hacemos nosotros. Si ustedes quieren entrar a capacitarse con nosotros, por aquí abajo dejamos el link del registro. Es un programa muy completo donde nos capacitamos en derecho inmobiliario, en normatividad urbanística, en negociación, en impuestos, en diseño para no arquitectos, bueno, en fin. Es un programa muy completo donde la doctora Laura es panelista nuestra, así que los invitamos para que se registren, para que nos acompañen y para que aprendan de los errores que ya nosotros hemos cometido, que ya nos han costado plata y que creemos que les podemos facilitar mucho la vida a ustedes. Así que bueno, Laura, de nuevo muchas gracias. Por aquí estaremos pendientes de las preguntas que nos hagan los chicos para tenerte invitada en un nuevo video y para seguirnos capacitando. Cuídate y que estés muy bien. A ti, Felipe, muchas Chao, gracias. chao. Que estés bien.